En las afueras de San Miguel de Allende, donde las colinas doradas se funden con los cielos eternamente azules de Guanajuato, vagaba un pastor alemán de porte imponente y ojos llenos de historias no contadas. Nadie sabía su nombre verdadero, pero los lugareños lo llamaban el Guardián. Su pelaje, antaño brillante, ahora mostraba las huellas de una vida ruda en las calles, cicatrices, polvo y dignidad. Doña Esperanza, la panadera de la plaza principal, fue la primera en notar su presencia. Cada mañana dejaba un platito con sobras detrás del horno. «Ese perro tiene alma de noble», murmuraba con ternura a quienes la miraban con desdén por alimentar a un callejero. «Sus ojos cuentan algo que aún no sabemos». El Guardián seguía una rutina casi ceremonial. Al amanecer, bebía del arroyo cristalino que bordeaba el pueblo. Luego, recorría la plaza donde los niños reían sin notar la sombra silenciosa que los vigilaba, y al atardecer, patrullaba los callejones como un centinela invisible, protegiendo sin pedir nada a cambio. Fue una noche helada de diciembre cuando el destino decidió escribir una historia distinta. El viento descendía desde la sierra como cuchillas, y las estrellas titilaban con una intensidad extraña, como si anunciaran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En medio del silencio, un sonido rompió la calma. No era un maullido, ni el lamento del viento entre los tejados coloniales. Era algo más frágil, más urgente. Guiado por un instinto ancestral, el Guardián se internó por un callejón angosto, donde las sombras parecían más densas. Y allí, entre unos arbustos junto a un muro de adobe, lo vio, un bulto diminuto envuelto en una manta raída. Al acercarse, lo imposible se hizo real. Un bebé, apenas de semanas, temblando de frío, con el llanto reducido a un susurro débil. El Guardián se acercó con una delicadeza insospechada para su tamaño. Olfateó al pequeño, lo rodeó con su cuerpo, ofreciéndole calor. Pero la calma duró poco. Un gruñido ronco emergió de la oscuridad, y unos ojos brillaron entre las sombras. Coyotes. Eran 3, flacos y desesperados por el hambre. La ciudad ya no era un límite. El frío los había empujado al corazón de San Miguel. El Guardián se alzó lentamente, interponiéndose entre la amenaza y el niño. Sus músculos se tensaron. Su lomo se erizó. Y de su pecho brotó un gruñido feroz, ancestral, que detuvo a los intrusos. El primero avanzó, confiado. Pero en un parpadeo, el Guardián se lanzó como un relámpago. Sus colmillos rozaron el cuello del coyote, que retrocedió chillando. Los otros 2 vacilaron, desconcertados por la fiereza del defensor. Pero el pastor alemán sabía que aquello no terminaría allí. Volverían. Quizás con más. Y el bebé no resistiría mucho más tiempo. Entonces, tomó una decisión. Agarró la manta entre sus dientes con un cuidado sorprendente, sin lastimar al pequeño. Y comenzó a arrastrarla, paso a paso, por los senderos empedrados. El bebé soltó un quejido, pero no había otra opción. Su protector tenía un destino claro: llevarlo a la hacienda El Rosario, una propiedad que siempre había observado desde la distancia, y donde, por primera vez, se atrevería a cruzar sus puertas. El trayecto sería largo, el frío implacable y los coyotes no tardarían en seguirles el rastro. Pero en aquella noche mexicana, bajo la luna plateada y las estrellas como testigos, un perro sin dueño y un niño sin abrigo comenzaron juntos una travesía que desafiaría lo imposible. Pero en lo más profundo de su alma canina, el Guardián sabía que no había marcha atrás. Aquella criatura indefensa dependía de él por completo. Y no pensaba fallarle. Cada paso por el angosto sendero de tierra que se alejaba de San Miguel se tornaba más arduo que el anterior. La manta se enredaba entre piedras y espinos, obligándolo a detenerse una y otra vez para reacomodarla con su hocico. El bebé, quizá estremecido por el frío o por el vaivén, comenzó a llorar con más fuerza, su llanto quebrando la quietud de la noche como un faro desesperado y peligroso. Porque no estaban solos. En cuestión de minutos, los coyotes reaparecieron, esta vez con refuerzos. 5 sombras flacas y sigilosas acechaban desde la oscuridad, siguiéndolos a una distancia prudente, esperando el momento exacto para lanzarse. El Guardián podía sentir sus ojos clavados en su espalda, podía oír el crujir suave de sus patas sobre la tierra suelta, como un eco de muerte. Y entonces ocurrió. El llanto del bebé se tornó más agudo, más desesperado.
Ese sonido pareció ser la señal que los depredadores esperaban. En un movimiento sincronizado, los coyotes se lanzaron, envolviendo a su presa en una maniobra precisa y letal. El pastor alemán soltó la manta con cuidado, colocándola en el suelo, y se colocó frente al niño, preparado para librar la batalla más importante de su vida. El primero de los coyotes embistió de frente, mientras otro trataba de flanquearlo. El guardián, ágil como un rayo, esquivó el ataque inicial y giró sobre sí mismo, mordiendo la pata del segundo con tal fuerza que el animal retrocedió aullando de dolor. Pero los demás se aproximaban peligrosamente al bulto que contenía al bebé. Entonces, en un acto de inteligencia pura y coraje absoluto, el guardián corrió hacia un lado, alejándose del bebé para atraer la atención sobre sí. La táctica funcionó. Los coyotes, confundidos, lo siguieron, seducidos por la ilusión de una presa más grande. Zigzagueó entre arbustos y rocas, guiándolos en círculos, agotándolos, desorientándolos. Y cuando encontró el momento justo, giró sobre sus patas y volvió con velocidad felina hacia el bebé. Sin perder tiempo, volvió a sujetar la manta entre sus dientes y reanudó la marcha. A sus espaldas, los coyotes, ya debilitados y frustrados, dudaban. Su presa no era fácil. La luna, ahora alta en el cielo, iluminaba con claridad el sendero. Y a lo lejos, como una promesa de salvación, se asomaban las luces de la hacienda El Rosario. El guardián aceleró, pero el peso del niño y el cansancio acumulado hacían mella. El pequeño ya no lloraba. Su quietud era un nuevo motivo de alarma. Finalmente, tras una eternidad hecha de barro, jadeos y miedo, llegaron hasta la verja de hierro forjado que marcaba la entrada de la hacienda. El guardián se detuvo en seco. El obstáculo era insalvable. Y detrás, las sombras se volvían a cerrar. Los coyotes se acercaban una vez más, esta vez con pasos más seguros. Sabían que su presa estaba atrapada. Con lo último que le quedaba de fuerza y esperanza, el guardián depositó al bebé lo más cerca que pudo de la reja y empezó a ladrar. Ladró con todo su ser, con una mezcla de desesperación, súplica y valentía. Ladró hasta que su garganta dolió, intercalando aullidos que desgarraban la noche. En la casona, don Javier Mendoza se despertó sobresaltado. Aquellos ladridos no eran comunes. Había algo en ese llamado que le erizó la piel. Llamó a Ramón, su capataz. ¿Escuchas eso? Hay un perro en la entrada. Anda, ve a ver qué ocurre. Ramón, un hombre fornido y curtido por años de campo, se levantó refunfuñando, tomó una linterna y caminó hacia la entrada. Lo que encontró allí no se parecía a nada que hubiera visto en su vida. A la luz del foco, la escena parecía sacada de una leyenda. Un pastor alemán, exhausto, sucio y herido, estaba tendido sobre una manta ajada. Bajo ella, un bulto pequeño, apenas visible. Y en la distancia, unos ojos brillantes que retrocedían, vencidos por la presencia humana. «Dios mío», murmuró Ramón, acercándose con cautela. El perro emitió un gruñido bajo, pero en su mirada no había amenaza. Solo angustia. Suplicaba sin palabras. Ramón enfocó la linterna sobre la manta. El aire se le cortó. «Don Javier. Don Javier. Rápido. Es un bebé». Don Javier Mendoza llegó corriendo, seguido de cerca por su esposa, doña Carmen. A pesar de sus 50 y tantos años, la mujer conservaba intacta la vitalidad y la ternura que la habían definido desde joven. Al ver al pequeño bulto en el suelo, no dudó un instante. «Está helado», exclamó, alzando al bebé con cuidado entre sus brazos. «Ramón, abre la reja para el perro. Carmen, lleva al niño junto al fuego». «Yo llamaré al doctor Ortega», ordenó don Javier con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. El pastor alemán, exhausto pero aún en guardia, no cruzó el umbral hasta ver que la gran verja de hierro se abría por completo. Entonces, como si su misión aún no hubiera terminado, siguió de cerca a la mujer que acunaba al niño. Sus patas dejaban un rastro de pequeñas manchas de sangre en el suelo de la hacienda, pero nadie reparó en ello. Toda la atención estaba puesta en salvar aquella vida diminuta. Dentro de la casona colonial, el ambiente contrastaba drásticamente con la gélida noche exterior. Un fuego chispeante iluminaba el salón principal, proyectando sombras cálidas sobre muebles antiguos y retratos familiares. Doña Carmen colocó al bebé cerca del calor,
desenvolviéndolo con manos delicadas y temblorosas. «Es un milagro que siga respirando», murmuró, conmovida. «No tiene más de un mes. ¿Quién podría abandonar a un ser tan indefenso?» El guardián de 4 patas no se alejaba ni un centímetro. Vigilaba con los ojos muy abiertos, como si aún pudiera presentirse el peligro. El cansancio lo embargaba, pero no se permitiría descansar hasta confirmar que el niño estaba fuera de todo riesgo. «Carmen, el doctor está en camino», informó don Javier al volver al salón. Al ver al perro junto al niño, su rostro mostró una mezcla de asombro y respeto. «¿Y este perro? ¿Cómo llegó hasta aquí con el bebé?» «Es obra de Dios, Javier», respondió su esposa, mientras cubría al pequeño con mantas limpias. «Lo protegió con su propia vida, lo sé. Mira cómo no le quita la vista». Don Javier se acercó con cautela al animal, ofreciéndole la mano. El pastor alemán, aunque alerta, no mostró hostilidad. Permitió el acercamiento con una dignidad estoica. «Está herido», observó el hacendado, al notar los cortes en sus patas y costado. «Ramón, tráeme agua tibia y el botiquín. Este valiente también merece cuidados». Mientras esperaban al médico, doña Carmen preparó leche tibia y, con un trozo de paño limpio, comenzó a alimentar al bebé gota a gota. El pequeño, al recuperar algo de calor y alimento, dejó de temblar poco a poco. «Es un niño», anunció, sonriendo al verlo succionar con avidez. «Y tiene hambre, lo cual es buena señal». Media hora después, el doctor Enrique Ortega llegó con el rostro todavía arrugado por el sueño, pero con la mirada ya despierta al contemplar la escena. «Déjenme ver al pequeño», pidió, abriendo su maletín sobre una mesa. Después de un examen minucioso, el médico suspiró con alivio. «Está deshidratado y presenta una hipotermia leve, pero no hay lesiones graves. Con cuidados adecuados, se recuperará por completo». Al ver al pastor alemán, aún echado junto al bebé, preguntó: «¿Y este can? ¿De dónde ha salido?» «Él lo trajo hasta nuestra puerta», respondió don Javier. «Lo encontramos protegiéndolo de una jauría de coyotes. Tiene heridas que lo demuestran». El doctor observó al perro con una mezcla de admiración y asombro. «Increíble. He leído historias así, pero nunca había presenciado algo igual. La lealtad de estos animales es impresionante, pero esto va más allá». Atendió también al perro, que se dejó curar con sorprendente docilidad. Luego, dejó instrucciones para el cuidado del niño y prometió volver al día siguiente. «Debemos informar a las autoridades», añadió al marcharse. «Un bebé abandonado es un asunto grave». «Lo haremos mañana, Enrique», dijo don Javier con voz grave. «Esta noche, lo urgente es que ambos descansen». Cuando el médico se marchó, la hacienda se sumió en un silencio reconfortante. El fuego continuaba crepitando, proyectando luces danzantes sobre las paredes. Doña Carmen, sentada en un sillón junto a la chimenea, sostenía al niño dormido en sus brazos. A sus pies, el pastor alemán finalmente se permitió cerrar los ojos, aunque su cuerpo aún se mantenía cerca, como una sombra protectora. «¿En qué piensas, Javier?», preguntó Carmen, notando el gesto pensativo de su esposo. Él tardó en responder, como quien mide cada palabra con el peso del corazón. «En los designios del destino. Hace 20 años perdimos a Miguel, nuestro único hijo. Y ahora, de pronto, la vida nos pone en el camino a este bebé y a su silencioso guardián». Carmen asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. La herida de la pérdida aún dolía, aunque el tiempo la hubiera envuelto en silencio. «¿Crees que es una señal?» «No lo sé. Pero creo que tenemos una responsabilidad con estas 2 almas que llegaron a nuestra puerta». A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas, don Javier cumplió su deber y llamó a las autoridades. El comandante Rodolfo Suárez, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada incrédula, llegó junto a la trabajadora social Marisol Vega. Ella, joven pero con ojos curtidos por la experiencia, examinó al bebé con ternura profesional. «Está en muy buen estado, considerando las circunstancias. Es casi un milagro. Un bebé tan pequeño, solo bajo este frío». Mientras tanto, el comandante tomaba notas en su libreta raída.
¿Dice usted que fue el perro quien trajo al niño hasta aquí? Preguntó con escepticismo. Así es, confirmó don Javier. Mi capataz y yo lo vimos. El animal lo protegía, luchó contra coyotes, las heridas lo prueban. El comandante miró al pastor alemán, que no se había separado del niño ni por un segundo. El perro lo sostuvo con una mirada que parecía hablar. Tendremos que llevar al bebé al hospital para una evaluación completa, anunció la trabajadora social. Luego será trasladado a un centro de acogida mientras se investiga su origen y se localiza a sus padres. Doña Carmen y don Javier se miraron. Fue ella quien habló primero. ¿Sería posible? Es decir, ¿podríamos nosotros acogerlo temporalmente? La señorita Vega los observó con atención. Luego, sonrió con empatía. ¿Están dispuestos a ser familia de acogida? Sí, respondió don Javier sin titubeos. Tenemos el espacio, los recursos y el amor suficiente para darle un hogar, al menos mientras se aclara todo. El comandante frunció el ceño. Hay procedimientos. Don Javier, no es tan sencillo, intervino doña Carmen, con tono sereno pero firme. Pero piénselo bien, comandante, este bebé ha vivido una experiencia traumática. ¿No sería mejor para él quedarse en un entorno tranquilo, con personas que ya han creado un vínculo, aunque haya sido en tan poco tiempo? La trabajadora social, que hasta entonces había escuchado en silencio, asintió lentamente. Tiene razón, doña Carmen. En estos casos, la estabilidad emocional del menor es fundamental. Podríamos tramitar una acogida temporal, si ustedes están dispuestos a seguir el proceso legal correspondiente. Lo estamos, respondieron ambos al unísono, sin un atisbo de duda. ¿Y qué hay del perro?, preguntó entonces el comandante, señalando con un leve gesto de cabeza al pastor alemán, que seguía vigilando al niño con la devoción de un centinela. Un silencio denso se apoderó de la sala. Doña Carmen se tensó visiblemente y don Javier apretó los puños, como preparándose para otra batalla. El perro se queda, declaró con una autoridad que no dejaba espacio para objeciones. Ha demostrado ser el guardián más fiel que este niño podría tener. Me temo que no es tan simple, don Javier, replicó el comandante, cruzándose de brazos. Las normativas municipales son claras en cuanto a animales callejeros. Y más aún con los recientes brotes de rabia en la región. Debería ser trasladado al refugio municipal, evaluado y puesto en cuarentena. Pero este no es un perro cualquiera, protestó doña Carmen, con la voz al borde del temblor. Ha salvado una vida humana. ¿No merece una consideración especial? La señorita Vega intervino entonces, buscando un punto intermedio. Tal vez, podríamos encontrar una solución razonable. El animal podría ser evaluado por un veterinario y permanecer bajo observación aquí mismo, en la hacienda. A fin de cuentas, parece haber formado un lazo muy fuerte con el niño. El comandante Suárez frunció el ceño. Claramente no estaba convencido, pero tras unos segundos de duda, accedió. Consultaré con las autoridades sanitarias. Pero mientras tanto, advirtió, señalando con un dedo, el perro deberá permanecer aislado, especialmente del menor, hasta que tengamos los resultados del examen veterinario. Don Javier asintió con resignación, aunque tanto él como doña Carmen sabían que separar al guardián de su protegido sería una misión imposible. Una vez que las autoridades se marcharon, prometiendo regresar con los documentos necesarios para iniciar el proceso de acogida, la pareja intercambió una mirada cómplice, cargada de determinación. No permitiré que lo separen, dijo don Javier, con una furia contenida. Ese perro ha mostrado más humanidad que muchos seres humanos que conozco. Ni yo, querido, concordó doña Carmen, acariciando la cabecita dormida de Mateo. Además, míralos, hay algo entre ellos. Algo que va más allá de lo que podemos explicar. Las semanas siguientes transcurrieron en una curiosa mezcla de alegría y tensión en la hacienda El Rosario. El bebé, al que decidieron llamar Mateo, crecía fuerte y saludable bajo el cuidado amoroso de doña Carmen. El pastor alemán, ahora bautizado oficialmente como guardián, había pasado todas las pruebas veterinarias con resultados excelentes. Para sorpresa de todos, estaba en mejor estado que muchos perros domésticos.
Sin embargo, las autoridades sanitarias, encabezadas por el rígido doctor Gustavo Herrera, director del Departamento de Control Animal del municipio, no daban su brazo a torcer. Según él, Guardián debía ser trasladado a las instalaciones municipales para una evaluación más exhaustiva. Las regulaciones son claras, don Javier, repetía Herrera, ya en su tercera visita a la hacienda. Un animal de origen desconocido que ha tenido contacto con fauna silvestre representa un riesgo sanitario, sin importar cuán noble haya sido su acción. Don Javier, habitualmente un hombre paciente, comenzaba a perder la compostura. Doctor Herrera, este perro ha sido revisado por el mejor veterinario de la región. No presenta signos de enfermedad y está vacunado. ¿Qué más necesitan? El funcionario ajustó sus gafas con aire altivo. Necesitamos seguir el protocolo. Además, está el asunto de la custodia legal del animal. Técnicamente, al ser callejero, pertenece al municipio hasta que alguien lo adopte formalmente. Entonces iniciaré el proceso de adopción hoy mismo, respondió don Javier, sin vacilar. Me temo que no es tan fácil, replicó Herrera, con una sonrisa que destilaba burocracia. Dadas las circunstancias especiales, la adopción solo podrá considerarse después de que el perro haya cumplido su periodo de observación en nuestras instalaciones. La conversación, como las anteriores, terminó en un callejón sin salida. Pero esta vez, al ver marcharse al funcionario, don Javier supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Ramón llamó a su capataz con voz firme. «Contacta al licenciado Fuentes. Dile que necesito verlo de inmediato». Eduardo Fuentes, abogado de confianza de la familia Mendoza durante más de una década, llegó a la hacienda esa misma tarde. Tras escuchar todo con atención, se quitó las gafas y las limpió con su pañuelo, pensativo. «Es un caso atípico, sin duda», comentó finalmente. Legalmente, el municipio tiene autoridad sobre los animales callejeros. Pero hay formas de argumentar una excepción. ¿Qué tipo de excepción?, preguntó don Javier, ansioso. Podemos apelar al valor simbólico y cultural, explicó Fuentes. Este perro ha realizado un acto heroico. Salvar la vida de un menor lo convierte en un caso único. Podríamos solicitar una dispensa especial en nombre del interés público y como reconocimiento a su acción. Doña Carmen, que hasta entonces había escuchado en silencio mientras acunaba a Mateo, intervino con dulzura. ¿Y qué hay del bienestar del niño? Guardián y Mateo tienen un vínculo evidente. Separarlos podría causarle un daño emocional. El abogado asintió con una sonrisa cómplice. Exactamente. El interés superior del menor es un argumento poderoso en cualquier tribunal. Vamos a utilizarlo. Si logramos demostrar que este perro tiene un impacto significativo en el bienestar emocional del niño, podríamos tener un caso muy sólido, dijo el licenciado Fuentes, con convicción. Así comenzó la batalla legal por Guardián. Fuentes presentó una solicitud ante el juzgado local, pidiendo una medida cautelar que impidiera el traslado del perro mientras se resolvía el caso de fondo. Para sorpresa y alegría contenida de los Mendoza, la jueza Dolores Quintana, conocida por su sensibilidad en asuntos que involucraban a menores, concedió la petición. No todos celebraron la decisión. El doctor Herrera, visiblemente molesto, declaró en una entrevista con La Voz de San Miguel que se estaba sentando un precedente peligroso, donde los sentimentalismos mal dirigidos ponían en riesgo la salud pública. Sus palabras encendieron un debate que rápidamente se extendió por todo San Miguel de Allende. La comunidad se dividió. Algunos recordaban haber visto al pastor alemán deambulando por las calles durante meses, siempre tranquilo, siempre en silencio, como un fantasma protector. Otros compartían pequeñas hazañas del animal, que una vez ahuyentó a unos ladrones de la tienda de don Emilio, que ayudó a un turista perdido a volver al centro del pueblo. Doña Esperanza, la panadera, se convirtió en su defensora más apasionada. «Ese perro tiene un alma vieja y sabia», declaraba con voz grave. «Desde la primera vez que le di un trozo de pan, supe que estaba destinado a algo grande». La historia del perro que salvó a un bebé y luchaba por quedarse a su lado cruzó los límites del pueblo. Periódicos regionales comenzaron a cubrir la historia. Luego llegaron periodistas de la Ciudad de México. Pronto lo llamaron el caso del guardián canino. Mientras tanto,
en la hacienda El Rosario, la vida seguía con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Mateo crecía día a día, irradiando una vitalidad que contagiaba. Guardián apenas se apartaba de él. Dormía junto a su cuna, lo observaba como un centinela ancestral. El doctor Enrique Ortega, el primero en atender al bebé, se había convertido en visitante habitual, no solo como médico, sino por el vínculo emocional que lo unía ya a esa historia. «Es fascinante», comentaba mientras observaba al perro y al niño. «Existen estudios sobre animales que desarrollan comportamientos protectores con humanos, pero esto es otra cosa. Es como si hubiera una comunicación invisible entre ellos». «¿Qué quieres decir exactamente, Enrique?», preguntó don Javier, levantando la vista de unos papeles. Mateo puede estar incómodo, a punto de llorar, y Guardián lo percibe antes que nadie. Se le acerca, gime suavemente, y el niño se calma. Es como si supiera, como si comprendiera cada necesidad suya. Doña Carmen, que ya había notado lo mismo, sonrió al escuchar al doctor. Entonces preguntó: «¿Y crees que podrías testificar sobre esto?». «Por supuesto. De hecho, estaba pensando en contactar a una colega, la doctora Lucía Montalvo, neuropsicóloga pediátrica. Ha estudiado ampliamente el vínculo entre niños y animales. Su evaluación podría ser crucial». Una semana después, la doctora Montalvo llegó a la hacienda. Mujer de presencia serena y mirada profunda, pasó 3 días observando a Guardián y Mateo. Anotaba, grababa, analizaba, hasta que, finalmente, concluyó: «Es extraordinario. Este perro muestra un nivel de empatía y respuesta emocional que rara vez se ve. Su capacidad de anticipar las necesidades del niño sugiere una inteligencia emocional muy desarrollada». Su informe, escrito con precisión científica pero lenguaje comprensible, se convirtió en la joya de la defensa legal. En él, advertía que la separación del perro podría afectar negativamente el desarrollo emocional del pequeño Mateo. La noticia del informe llegó rápidamente a oídos del doctor Herrera, quien, astuto, decidió cambiar de estrategia. Si no podía ganar por la vía sanitaria, intentaría otra. Una mañana soleada, mientras don Javier supervisaba la cosecha, recibió una visita inesperada. Una pareja joven, acompañada por Herrera y un notario, pidió hablar con él. «Buenos días, don Javier», dijo Herrera, con una sonrisa que parecía forzada. «Permítame presentarle a los señores Roberto y Claudia Velasco». La pareja, visiblemente nerviosa, dio un paso al frente. Fue Roberto quien tomó la palabra. «Señor Mendoza, creemos que el perro que tiene con usted es nuestro». El mundo se detuvo por un instante. Don Javier frunció el ceño. «¿Disculpe?» «Hace casi un año», explicó Roberto, «perdimos a nuestro pastor alemán, Ares. Se escapó durante una tormenta. Lo buscamos por semanas, sin éxito, hasta que vimos su foto en el periódico. Estamos seguros de que es él». Claudia, con lágrimas en los ojos, añadió con voz temblorosa: «Tiene un lunar blanco en el pecho. Una cicatriz en la oreja izquierda. Es nuestro Ares, sin duda». Don Javier clavó la mirada en Herrera. Entendió al instante, no era una coincidencia. Era una jugada de ajedrez burocrática. Si el perro era reclamado por sus antiguos dueños, el caso legal cambiaba de eje. Ya no sería un animal callejero, sino una propiedad privada en disputa. «Entiendo», dijo con calma forzada, «pero comprenderán que necesitaré algo más que una simple declaración. Certificados veterinarios, registros, documentos de compra». «Por supuesto», interrumpió Herrera. «Los señores Velasco traen todo en regla. El notario puede dar fe de su autenticidad». Don Javier sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Si los papeles eran auténticos, o incluso falsificaciones bien hechas, podrían perder a Guardián. «Quisiera que mi abogado revise esa documentación», dijo, ganando tiempo. «Y también que el perro, o Ares, como ustedes lo llaman, confirme su historia». «¿A qué se refiere?», preguntó Claudia. «Si realmente es suyo, debería reconocerlos. Permítanme traerlo. Veremos su reacción». Herrera comenzó a protestar, pero los Velasco, quizás genuinamente esperanzados, asintieron.
O tal vez confiaban demasiado en su habilidad para fingir, pero aceptaron la propuesta. Don Javier envió a Ramón a buscar a Guardián, quien en ese momento descansaba en el jardín junto a doña Carmen y el pequeño Mateo. Mientras esperaban, el hacendado observaba con atención a la pareja. Buscaba gestos, microexpresiones, cualquier indicio de que mentían. Finalmente, Guardián apareció trotando con su elegancia habitual, tranquilo, confiado. Al ver al grupo de desconocidos, se detuvo a cierta distancia. No mostró miedo ni agresividad, solo una alerta serena. Su mirada pasó de rostro en rostro, inteligente, inquisitiva, deteniéndose un segundo más sobre el doctor Herrera, a quien ya conocía. «Ares, ven aquí, muchacho», llamó Roberto, con voz forzada y unas palmadas en las rodillas. «Soy yo, ¿me recuerdas?» Guardián ladeó la cabeza, curioso, pero no dio un solo paso. Sus ojos seguían observando, sin rastro de reconocimiento. «Debe estar confundido», dijo Claudia rápidamente. «Ha pasado mucho tiempo». Don Javier no apartaba la vista del perro. Cualquier gesto, cualquier reacción podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero Guardián seguía inmóvil, como una estatua viva. «Tal vez si le muestran algo familiar», sugirió el hacendado con un tono en el que comenzaba a notarse cierta ironía. «Un juguete, una manta con su olor». «No trajimos nada», admitió Roberto, incómodo. «No creímos que hiciera falta». «Lo único que importa aquí», intervino Herrera, perdiendo la paciencia, «es que los documentos prueban la propiedad. Lo demás es irrelevante desde el punto de vista legal». El notario, que hasta entonces había permanecido callado, carraspeó con discreción. «Si me permite una observación, doctor Herrera», dijo con voz medida, «los tribunales, en casos como este, están considerando cada vez más el bienestar del animal. No estamos discutiendo sobre una silla o un coche. Este perro no es un objeto». La intervención tomó por sorpresa a todos, especialmente al funcionario. Don Javier aprovechó el desconcierto. «Propongo algo sensato», dijo. «Que el licenciado Fuentes revise cuidadosamente la documentación. Y, mientras tanto, hagamos una evaluación independiente. Que un experto analice la relación del perro con ambas partes. Dejemos que la verdad salga a la luz por sí sola». Antes de que Herrera pudiera protestar, un grito interrumpió la conversación. Desde la casa, doña Carmen apareció en el porche, con el rostro pálido y una angustia clara en su voz. «Javier, Mateo tiene fiebre». El mundo pareció detenerse. Pero quien reaccionó primero fue Guardián. Al oír el nombre del niño, soltó un ladrido breve, decidido, y sin mirar atrás salió disparado hacia la casa. En un instante, la disputa por su custodia quedó atrás. Había algo más importante. La fiebre de Mateo cambió el escenario por completo. El doctor Ortega, que por suerte se encontraba en la hacienda, lo examinó con rapidez. «Es una infección respiratoria», explicó con calma profesional. «No es grave, pero requerirá atención constante durante los próximos días». Doña Carmen, con el rostro endurecido por la preocupación, asintió en silencio. Era la primera vez que el pequeño enfermaba desde su llegada, y el miedo le calaba los huesos. Durante las siguientes 48 horas, Guardián no se movió de la habitación. No comió, apenas durmió. Permanecía junto a la cuna, vigilante, atento. Si la fiebre subía, emitía gemidos suaves, como una alarma viva, a menudo antes de que el monitor diera la señal. «Es como si pudiera sentirlo», murmuró don Javier la segunda noche, mientras observaba al perro rechazar incluso su comida con tal de no apartarse del niño. «Como si respirara con él». Los Velasco, que aún permanecían en la hacienda, observaban la escena con una mezcla de incomodidad y algo más profundo, vergüenza. El notario tomaba notas en silencio, y el doctor Herrera parecía cada vez más pequeño, más irrelevante. Al tercer día, cuando Mateo comenzó a mostrar señales de mejoría, Claudia pidió hablar a solas con don Javier y doña Carmen. Sus ojos estaban rojos, pero esta vez las lágrimas parecían sinceras. «No somos los dueños de Guardián», dijo, bajando la voz. «Nunca tuvimos un pastor alemán. El doctor Herrera nos contactó. Nos ofreció dinero para fingir ser los dueños.
El rostro de don Javier, normalmente afable, se endureció. Aun así, su voz se mantuvo serena. ¿Por qué? ¿Por qué prestarse a un engaño así? Claudia bajó la cabeza, y sus manos temblorosas se retorcían sobre su falda. Necesitamos el dinero desesperadamente. Nuestro hijo, Miguel, necesita una operación del corazón. Es costosa, y no está cubierta por el seguro. Nos dijeron que sin la cirugía. Su voz se quebró antes de terminar la frase. Roberto, que hasta entonces había guardado silencio, se unió a ella, visiblemente avergonzado. Hasta entonces, Roberto había permanecido en silencio, apoyado contra el marco de la ventana. Pero al ver a su esposa al borde del colapso, se acercó y le posó con ternura una mano en el hombro. Cuando el doctor Herrera nos propuso esto, comenzó, con la voz rota por la vergüenza, creímos que era la solución a nuestros problemas. Dijo que solo se trataba de un trámite, algo burocrático, que el perro estaría mejor en un refugio especializado. Jamás mencionó al bebé. Nunca supimos lo que ese animal había hecho. ¿Y los documentos?, preguntó doña Carmen, con el ceño fruncido al recordar los papeles que supuestamente probaban la propiedad del perro. Falsificados, confesó Claudia, bajando la mirada. El notario no es un notario. Es el primo de Roberto. Trabaja en una oficina legal. Nos ayudó por dinero. Aunque la revelación era indignante, no sorprendió del todo a los Mendoza. Desde el principio, algo en la historia de los Velasco no terminaba de encajar. Entiendo que están viviendo una situación muy dura, dijo finalmente don Javier, tras un largo y tenso silencio. No apruebo lo que hicieron, pero tampoco puedo ignorar el motivo. Díganme, ¿cuánto cuesta la operación de su hijo? La pregunta dejó a la pareja muda. Roberto murmuró una cifra desorbitada para una familia obrera, pero manejable para alguien con los recursos de don Javier. Mi esposa y yo cubriremos los gastos de la operación de Miguel, anunció el hacendado con firmeza. Ningún niño debería sufrir por falta de dinero. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de incredulidad y gratitud. ¿Por qué haría algo así por nosotros, después de lo que intentamos hacerles? Don Javier cruzó una mirada intensa con doña Carmen antes de responder. Porque sabemos lo que es estar dispuesto a todo por proteger a un hijo. Es exactamente lo que Guardián ha hecho por Mateo, y lo que nosotros haremos también. Aquel diálogo transformó el destino de ambas familias. Don Javier, conmovido por la historia del pequeño Miguel Velasco, ofreció pagar la cirugía con una única condición, que Claudia y Roberto testificaran la verdad sobre el montaje orquestado por el doctor Herrera. No busco venganza, aclaró el hacendado. Solo quiero que Guardián se quede con quien verdaderamente lo necesita. Con sus declaraciones juradas, el licenciado Fuentes presentó una denuncia formal contra el doctor Herrera por falsificación de documentos y abuso de autoridad. El escándalo estalló como pólvora. La Voz de San Miguel publicó un reportaje de portada con el título «El funcionario que quiso separar al héroe canino de su protegido». La indignación pública fue inmediata. Incluso ciudadanos que antes se habían mantenido al margen de la disputa se volcaron en apoyo a los Mendoza. El propio alcalde, don Ernesto Villarreal, emitió un comunicado condenando las acciones del funcionario y anunciando una revisión total de las políticas municipales sobre animales y adopción. Este caso nos ha abierto los ojos, declaró el político. Las leyes deben contemplar no solo el bienestar físico del animal, sino también los lazos emocionales que los unen a las personas. La jueza Dolores Quintana, sensible al caso desde el inicio, convocó una audiencia extraordinaria. El ambiente en la pequeña sala del juzgado era tenso y expectante. Guardián, con permiso especial, permanecía sentado junto a don Javier. A su lado, doña Carmen sostenía a Mateo, dormido en sus brazos. La doctora Montalvo, neuropsicóloga pediátrica, presentó su evaluación con claridad científica y profundo respeto. Lo que existe entre este animal y este niño no es simple instinto, dijo, señalando a Guardián y a Mateo. Las pruebas muestran una sincronización emocional que beneficia directamente al desarrollo del menor. Separarlos podría causar efectos psicológicos medibles y duraderos. Después de escuchar todos los testimonios y revisar la evidencia con atención, la jueza se retiró a deliberar. El silencio se apoderó de la sala. Doña Carmen rezaba en voz baja.
Don Javier acariciaba el lomo de Guardián con suavidad, buscando fortaleza en aquel compañero de 4 patas. Cuando la jueza regresó, su expresión era impenetrable. Este tribunal, anunció, ha considerado todos los aspectos de este caso tan inusual. Las pruebas no solo evidencian una conducta impropia por parte de ciertos funcionarios, que será investigada, sino también un vínculo extraordinario entre el perro llamado Guardián y el menor Mateo Mendoza. Se ajustó las gafas con elegancia y prosiguió. La legislación estatal sobre bienestar animal reconoce que los animales no son meros objetos, sino seres sintientes. En este caso, la evidencia científica ha demostrado que la relación entre este perro y este niño es profundamente beneficiosa para ambos. Don Javier y doña Carmen se tomaron de la mano, conteniendo la respiración. Por tanto, este tribunal resuelve otorgar la custodia legal y definitiva del pastor alemán conocido como Guardián a la familia Mendoza, bajo la condición de que continúen brindándole los cuidados necesarios y permitiendo su vínculo con el menor Mateo, cuya custodia temporal también queda ratificada, a la espera del proceso formal de adopción. Un murmullo de alivio y aprobación recorrió la sala. Doña Carmen no pudo contener el llanto. Don Javier, siempre tan contenido, abrazó con fuerza al licenciado Fuentes. Guardián, como si comprendiera, emitió un suave ladrido, el primero desde que entró en el juzgado. Esa misma tarde, la noticia se propagó como un reguero de pólvora. Espontáneamente, decenas de vecinos se congregaron frente a la hacienda Mendoza. Algunos llevaban pancartas, otros flores, y muchos simplemente se acercaron para saludar al perro que se había ganado no solo un hogar, sino el corazón de todo un pueblo. La celebración en el jardín de la hacienda estaba en su punto más alto. Doña Esperanza, con una sonrisa de satisfacción, había traído una gigantesca torta adornada con la silueta de un pastor alemán y un bebé. Los niños del pueblo, con su entusiasmo desbordante, habían hecho dibujos de Guardián, creando un mural colorido en la entrada de la propiedad. Don Javier, profundamente conmovido por el apoyo recibido, abrió las puertas de la hacienda y organizó una pequeña fiesta para agradecer a todos los que habían estado a su lado durante la lucha por Guardián. Bajo la sombra de un ahuehuete centenario, el perro descansaba plácidamente, mientras Mateo, ya completamente recuperado de su fiebre, dormía en una cuna a su lado. El perro, vigilante como siempre, levantaba la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que su pequeño protegido estuviera bien. El doctor Enrique Ortega, que observaba con una mirada atenta, se acercó a don Javier y con una sonrisa admirada, le dijo: «Nunca he visto algo igual. La conexión entre ellos es casi sobrenatural. Hay cosas que la ciencia aún no puede explicar, ¿verdad?» Don Javier, con una sonrisa nostálgica, respondió: «Así es. Y a veces, eso está bien. Algunos misterios merecen seguir siéndolo». Mientras la fiesta seguía su curso, un automóvil desconocido llegó a la puerta de la hacienda. De él descendió una mujer joven, visiblemente nerviosa, que preguntó por los dueños de la propiedad. Su ropa sencilla pero limpia, y su manera cautelosa y tímida, contrastaban con la alegría desinhibida de los presentes. Cuando la condujeron ante don Javier y doña Carmen, la mujer, que se presentó como Luisa Morales, respiró profundamente antes de hablar. Su voz temblorosa apenas alcanzaba a ser escuchada por encima del murmullo de la celebración. «Vengo por el bebé», dijo, con voz quebrada. «Soy su madre». El silencio fue absoluto. La música se detuvo, y todas las conversaciones cesaron. Los ojos de todos se fijaron en ella, que mostraba una mezcla de miedo y determinación. Doña Carmen, con el corazón en un hilo, sintió como si el mundo se detuviera. Después de meses de cuidar a Mateo, después de haber formado un vínculo tan profundo con él, la idea de perderlo era insoportable. Don Javier, igualmente impactado, fue el primero en recuperar la compostura. «Señorita Morales», dijo con calma, aunque su voz delataba la tensión. «Esta es una declaración muy seria. Entenderá que necesitaremos pruebas». Luisa, con las manos temblorosas, sacó de su bolso un sobre con documentos. «Aquí están, el certificado de nacimiento, mi identificación, fotos de cuando nació». El licenciado Fuentes, que afortunadamente aún se encontraba en la celebración, se acercó para revisar los papeles. Tras un momento de examen, asintió gravemente hacia don Javier, confirmando su autenticidad. Doña Carmen, incapaz de contener más su angustia, preguntó:
con voz quebrada: «¿Por qué lo abandonaste?». Luisa, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar, su voz entrecortada. «No tuve elección. El padre de Mateo me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Perdí mi trabajo, mi hogar, no tenía nada que ofrecerle, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Pensaba que alguien lo encontraría y le daría la vida que yo no podía darle». Su historia, desgarradora, no justificaba el abandono de un bebé en una noche helada, pero en su mirada había tal arrepentimiento y dolor que incluso los más indignados sintieron una punzada de compasión. «He seguido la historia en los periódicos», continuó Luisa. «Al principio, solo quería saber si estaba bien. Pero cuando vi cómo lo cuidaban, cómo ese perro maravilloso lo protegía, me sentí aliviada, pero también más culpable. Ahora tengo un trabajo estable, he estado ahorrando, tomando clases, tratando de ser una mejor persona, una mejor madre». En ese momento, Guardián, que hasta entonces había permanecido junto a la cuna de Mateo, se levantó y caminó lentamente hacia Luisa. Todos contuvieron la respiración, observando cómo reaccionaría el perro ante la mujer que había abandonado al niño que él había salvado. Para sorpresa de todos, Guardián no mostró hostilidad. Se detuvo frente a Luisa, olfateó su mano extendida y, tras un breve momento, lamió suavemente sus dedos. «Parece que Guardián ha tomado su decisión», murmuró don Javier, conmovido por la escena. Los días siguientes fueron de intensas conversaciones y dolorosas reflexiones. La ley, claramente, estaba del lado de Luisa Morales como madre biológica de Mateo, pero ella misma reconocía que arrancar al niño de su entorno sería un trauma. Fue doña Carmen quien propuso una solución que nunca nadie había considerado. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, le dijo a Luisa: «Esta propiedad es grande», señalando la extensión de la hacienda. «Hay una casa de huéspedes que no usamos, con su propio jardín y entrada independiente. Podrías vivir allí con Mateo, cerca de él pero con tu propio espacio. Trabajarías en la administración de la hacienda, aprendiendo el negocio. Y cuando Mateo sea mayor y pueda entender, decidiremos juntos cómo manejar la situación». La propuesta dejó a Luisa sin palabras. Era más de lo que jamás habría esperado, más de lo que creía merecer. «¿Por qué?», preguntó finalmente, con una mezcla de incredulidad y gratitud. «¿Por qué harían algo así por mí después de lo que hice?». Don Javier intercambió una mirada con su esposa antes de responder: «No lo hacemos solo por ti, Luisa. Lo hacemos por Mateo, por nosotros mismos y porque creemos en las segundas oportunidades. Todos cometemos errores», añadió doña Carmen. «Lo importante es cómo elegimos enmendarlos». El arreglo resultó ser una bendición inesperada para todos. Mateo creció rodeado de amor, con una familia extendida que incluía no solo a su madre biológica y a los Mendoza, sino también a Guardián, el perro fiel que nunca se apartaba de su lado. Luisa floreció bajo la tutela de don Javier, demostrando un talento natural para los negocios que nunca había sospechado. Con el tiempo, asumió más responsabilidades en la administración de la hacienda, ganándose el respeto de los empleados y la confianza de los Mendoza. Y Guardián, el héroe silencioso de esta historia, siguió vigilando con devoción. Cada noche dormía junto a la cama de Mateo, cada mañana lo despertaba con suaves lamidos y cada tarde lo acompañaba en sus primeros pasos por los jardines de la hacienda. A veces, en las noches tranquilas, cuando la luna iluminaba las colinas de San Miguel, don Javier observaba desde la terraza cómo Guardián seguía fielmente a Mateo, ahora caminante, por los senderos del jardín. En esos momentos, el hacendado reflexionaba sobre los misterios de la vida, sobre cómo un perro abandonado y un bebé dejado a su suerte habían transformado, para siempre, no solo a su familia, sino a toda una comunidad. «Hay ángeles que caminan sobre cuatro patas», solía decir doña Esperanza, la panadera, y nadie en San Miguel de Allende se atrevía a contradecirla.